Supercrack Estrella presenta. El viajero del tiempo salió a trabajar en 1991 y volvió a su casa 30 años después usando la misma ropa. El hombre se llama Basile Gorgos, y ese día que desapareció tenía que ir a la ciudad de Ploietti. Un lugar donde aparecen los ovnis que pensamos son máquinas del tiempo. Una de estas máquinas del tiempo en la ciudad de Ploietti secuestró a Basile Gorgos para llevarlo a otra época del tiempo. El misterioso lugar de Traoba donde aparecen los ovnis. Está a solo unos kilómetros de Ploietti, escondido en el valle de Cosmine, en el aislado pueblo de Poiana Trestinei, se encuentra un lugar misterioso que ha dado lugar a leyendas. Este lugar está cerca de Ploietti. El Barranco del Diablo o Barranco de la Silla es un lugar que los lugareños evitan. Los lugareños dicen que el barranco en medio del bosque está embrujado y que es peligroso pasar la noche allí. Otros incluso dicen que el lugar es un portal a otra dimensión, un lugar donde aparecen ovnis. Sin embargo, las leyendas hablan del Barranco del Diablo como un lugar sagrado de los dacios. Las historias son fantásticas y cuentan un terrible secreto que esconde el barranco. Se habla de tesoros escondidos aquí, a veces pertenecientes a los turcos, a veces a los boyardos, a veces a los proscritos. La gente dice que esos tesoros malditos hacen que broten llamas del suelo en ciertos lugares del barranco durante las noches de invierno. Muchos de los que buscaron los tesoros tuvieron un final trágico. Durante años, los lugareños no han puesto un pie allí. A la entrada del Barranco del Diablo hay una gran piedra. Las leyendas dicen que quien quiera entrar al barranco deberá sacrificar algo a la piedra, un humano o un pájaro. Los lugareños temen las llamas que se ven ciertas noches, pero que no dejan rastro, y que según los ancianos queman el alma de las personas. La ironía es que aquí también se han hecho algunos descubrimientos extremadamente extraños. Hace más de 70 años, un profesor que llegó accidentalmente a Devil's Ravine supuestamente encontró huesos que parecían pertenecer a un gigante de más de 2 metros de altura. Los ancianos del pueblo dicen que, de vez en cuando, se pueden ver llamas bailando sobre el Barranco del Diablo y que el oro de los forajidos está custodiado por espíritus malignos. Según la leyenda, las instrucciones sobre dónde fue enterrado el tesoro solo pueden recibirlas quienes duermen una noche al borde del abismo. Lo que realmente se esconde aquí, en los bosques de Balea Cosminelor, nadie lo sabe. Nadie se atreve a desentrañar el misterio del oro maldito. Algunos buscadores de emociones han comenzado a organizar viajes al Barranco del Diablo, pero hay pocos entusiastas, asustados por las historias de espíritus malignos y maldiciones. Después de 30 años desaparecido, Basile Gorgos volvió a casa. Con buen estado de salud y con la misma ropa que llevaba puesta cuando desapareció en 1991. Basile regresó en 2021. Estaba desorientado, no recordaba siquiera cuál era la entrada a su casa y tampoco tenía memoria de dónde había estado. Todo un misterio. ¿Qué le sucedió a Basile Gorgos? Esta es su increíble historia. El 10 de agosto de 1991, amaneció como cualquier otro día en el pequeño pueblo de Bakú, en la región histórica de Moldavia, Rumania. Basile Gorgos, un ganadero de 63 años conocido por su vida disciplinada, salió de casa tras recibir una llamada de negocios. Vestido con su habitual chaqueta de lana verde y pantalones oscuros, prometió regresar pronto, como tantas otras veces. Sin embargo, esa mañana marcó el inicio de un misterio que dejaría al pueblo sumido en preguntas sin respuesta. Basile compró un billete de tren para un trayecto rutinario entre Ploietti y Bakú, se subió al vagón y ahí se le pierde la pista. No volvió a casa. Desesperada, su familia lo buscó sin descanso durante semanas. La angustia dio paso a la resignación cuando los meses se transformaron en años y terminaron dándolo por muerto. Bakú, lugar donde todos se conocían, se convirtió en un escenario de susurros y especulaciones. ¿Qué le había ocurrido a Basile? El regreso inesperado. El 29 de agosto de 2021, el misterio dio un giro inesperado. Un coche desconocido se detuvo frente a la casa de los Gorgos. De él descendió un anciano de andar vacilante y mirada confusa. Era Basile Gorgos, con 93 años cumplidos y vistiendo la misma chaqueta que llevaba el día de su desaparición y con el billete de tren de 1991 intacto en su bolsillo. El vehículo, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se alejó rápidamente, dejando una nube de polvo y más preguntas que respuestas. ¿Un secuestro? ¿Dónde había estado Basile 3 décadas? Su familia, conmocionada, corrió a recibirlo. La nuera de Basile, ahora una mujer de mediana edad, lo abrazó entre lágrimas. Sin embargo, el anciano estaba desorientado, no la reconocía. Al ser cuestionado, solo pudo decir:
Siempre estuve en casa, una respuesta que congeló el aire de la habitación. Para él, el tiempo no había transcurrido. Las pruebas médicas realizadas a Basile sorprendieron a todos. A pesar de sus 93 años, su salud era notablemente buena. No mostraba signos de malnutrición ni maltrato. Su memoria, sin embargo, estaba fragmentada. Recordaba con claridad el día de su partida, pero no tenía ningún recuerdo de los 30 años que habían transcurrido. Ni un solo detalle, ni una pista. La aparición de Basile desató una ola de teorías. Algunos sugirieron que había sido secuestrado y retenido por razones desconocidas, otros hablaron de experimentos secretos. En el corazón de estas especulaciones surgía el nombre del bosque Oya Basiu, conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, un lugar famoso por desapariciones y eventos paranormales. Aunque no había pruebas concretas, la historia de Basile se sumó al enigma de ese bosque legendario. Con el paso de los días, la familia intentó reconstruir los hechos. Pero las palabras de Basile eran siempre las mismas. Estuve en casa. Los vecinos, mientras tanto, alimentaban los rumores. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo la noche de su regreso, sugiriendo que se trató de una abducción. Otros describían el coche que lo dejó como algo fuera de este mundo. La historia de Basile se convirtió en un fenómeno mediático, atrayendo la atención de periodistas e investigadores de todo el mundo. A pesar del alboroto, la vida de Basile se mantuvo tranquila durante un tiempo, hasta que su salud comenzó a deteriorarse y, un año después de su regreso, falleció mientras dormía, dejando tras de sí un misterio sin resolver. En su bolsillo seguía guardado el viejo boleto de tren, un símbolo de una historia que desafía toda explicación racional. ¿Cómo pudo mantener la ropa intachable por 30 años? ¿Dónde estuvo Basile? Es un misterio. El mismo año que apareció Basile Gorgos en el 2021, una misteriosa nube anaranjada, con un penetrante olor a azufre, fue capturada en Ploiești. Las autoridades no pudieron identificar la fuente. Según los lugareños, el aire se ha vuelto sofocante y se puede ver polvo naranja en las fachadas de algunos edificios. Asustado por un posible incendio, un habitante de Ploiești que vive en la zona sur de la ciudad llamó al 112. Paradójicamente, los equipos que acudieron al terreno, en el área de la antigua refinería de Astra, no lograron encontrar el origen de la misteriosa nube. Incluso los equipos de ISU Praova, que llegaron al lugar, no pudieron identificar una situación de emergencia, según la oficina de prensa de ISU. Lo mismo afirma la Guardia Ambiental, según informa la prensa local. Mientras tanto, varias imágenes de la misteriosa nube naranja capturada el año pasado en la misma zona han aparecido en el espacio público. Una versión más reciente corresponde a un escritor tucumano. El cuento La escopeta, de Julio Ardiles Gray, reproduce en formato breve esta misma historia, en un contexto local. En este caso, Matías Fernández se interna en un naranjal con una escopeta. Solo, en medio del paisaje, el canto de un pájaro lo distrae y lo subyuga hasta perder noción de la realidad. Cuando recupera la conciencia y regresa al pueblo, comprueba que es un hombre viejo y que han pasado, en realidad, 20 años desde su partida. Las coincidencias son extraordinarias. Al norteamericano Rip y al tucumano Matías se les suma ahora el rumano Basile Gorgos, marido agobiado, aventurero imaginativo o lector de viejas historias. No lo sabemos, por esta razón nos adentramos con detalles en el lugar y el año que ocurrió todo esto por si encontramos algo más, y ya verás como si hay cosas que pasaron que nos hace pensar en un viaje en el tiempo. No es la única desaparición misteriosa en Ploiești. Incidentes misteriosos. Un ingeniero de Ploiești desapareció durante un viaje a Estambul / su esposa. Tengo todo tipo de suposiciones: secuestro, rapto. Un ingeniero de 51 años de Ploiești desapareció durante un viaje que realizaba con su familia a Estambul, al Palacio de Topkapi. Tengo todo tipo de suposiciones: secuestros, raptos. Hay temores, dice la esposa del ingeniero. El ingeniero Salvatore Popescu, de 51 años, de Ploiești, desapareció el 30 de agosto de 2018. El hombre estaba con su familia y un grupo de turistas para visitar el Palacio de Topkapi en Estambul. La esposa y otros familiares decidieron descansar en el césped, y el ingeniero se fue con los demás turistas del grupo. Fue entonces cuando lo vi por última vez. Estábamos con un grupo de turistas. Nos quedamos a descansar, él siguió caminando con la multitud y no lo he vuelto a ver, dijo la esposa del ingeniero, Johanna Dima. La familia desesperada avisó a las autoridades turcas y el lunes la esposa del hombre también acudió al Ministerio de Asuntos Exteriores, considerando que tenía esperanza aquí. No tengo noticias de las autoridades turcas.
Llamé al cónsul hoy, lunes, y no tenía noticias. La esperanza está aquí, en Rumanía, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para que se pongan en marcha los trámites, para que se agilicen, para que se haga algo. Estuve allí hoy. Dijeron que conocían el caso y, en la medida de lo posible, lo harán, dijo Ioana Dima. Ploiești es un lugar extraño en fenómenos inexplicables en el 2019 milagroso en una calle de Ploiești, donde el agua brota de debajo del asfalto sin que nadie sepa por qué. En el año 2010 un misterioso comprador trasladó el Gólgota de Tonitsa a Ploiești. En el 2018, el mismo año que desapareció Salvatore Popescu, extraña aparición el lunes por la noche en el cielo de Ploiești. Un objeto luminoso fue observado el lunes alrededor de las 18:30 por varios residentes de Ploiești en diferentes zonas del municipio. Según las descripciones, el objeto se desplazaba a gran velocidad y dejaba tras de sí una luz entre roja y verde. Adéntrate en el oscuro y misterioso mundo de la escolomancia, una antigua forma de magia oscura en las leyendas rumanas. Según los mitos, el propio diablo enseñaba estos secretos en un templo oculto cerca de un lago sin nombre en las montañas de Transilvania, cerca de la ciudad de Sibiu. Descubre cómo solo 10 alumnos eran admitidos a la vez y entrenados en un lugar oculto durante 9 años, sin ver la luz del sol. Es posible que más de un mago de magia famoso haya estado en este lugar y de esta forma puedan hacer trucos de magia que en realidad es magia negra. Solomonari, la escuela de vampiros del rey Salomón, oculta en las montañas de Rumania. Transilvania, la región rumana de los Cárpatos, es una zona rica en leyendas y seres mitológicos. Además del conde Drácula, otros seres fantásticos parecen haber vivido en sus pueblos y aldeas. Acompáñanos a conocer a los Solomonari, los antiguos magos mitológicos que dominaron a los dragones. Los Solomonari, los magos que dominaron a los dragones. Según cuentas las leyendas de Transilvania, el diablo tenía una escuela para brujos o magos que se conocía como Scholomance. En cada curso, únicamente admitía a 10 alumnos y al finalizar la enseñanza dejaba partir a 9 de ellos, pero retenía al 10º. Este último pupilo, aprendía a montar dragones y se convertía en una especie de ayudante de campo del diablo, especialmente en los temas relacionados con la meteorología. Era un mago solomonario. Las leyendas los describían como jóvenes altos, pelirrojos y con ojos saltones que solían ir ataviados con túnicas blancas como los campesinos o con ropas ajadas y remendadas. Cuando no actuaban ayudando al diablo, vestían como mendigos para que la población no los reconociera y portaban una bolsa con instrumentos mágicos y un libro con todos sus conocimientos y conjuros titulado Libro de los Solomonarios. Sus enseres mágicos suelen ser un hacha de hierro que actuaba de forma similar a una varita, pero que también funcionaba como pararrayos, un semantrono toaca que es un instrumento de percusión con el que convocaban a los vientos, y unas riendas para dirigir a los dragones hechas con corteza de abedul. Los conocimientos adquiridos con el diablo permitían a los Solomonari dominar a los dragones y guiarlos hasta el cielo para provocar lluvias, granizo y nieve, ventiscas o tormentas eléctricas. Cuando se disfrazaban de mendigos estudiaban los corazones de los habitantes de los pueblos y granjas, y según cómo fuera su comportamiento los favorecían o castigaban con buen o mal tiempo. Los antiguos habitantes de Transilvania no temían a los Solomonari ya que creían que eran seres fundamentalmente benévolos, e incluso si por su mal comportamiento algún paisano atraía sus iras, estas podían aplacarse con el concurso de algún antiguo maestro Solomonari que viviera entre los humanos. Fue con la llegada del cristianismo que se quiso erradicar la figura de los Solomonari y se les hizo discípulos del diablo para que la gente dejara de creer en ellos. Sin embargo, la leyenda primigenia resistió y en Rumanía se sigue considerando a los Solomonarios figuras fundamentalmente benéficas. Pudo estar Vasile Gorgos en manos de un Solomonari. Pocos días antes de la muerte del cantante Freddie Mercury, en noviembre de 1991, un astrónomo estadounidense llamado James Scotty descubría un objeto de varios metros de diámetro muy cerca de la Tierra y, lo que entonces era algo completamente inédito, con una órbita muy similar. El sorprendente avistamiento suscitó todo tipo de interpretaciones, como que podría tratarse de un satélite que caía hacia nuestro planeta, ya que por la forma en la que reflejaba la luz parecía tener paneles reflectantes. Rápidamente surgieron las teorías más extravagantes.
Algunos especularon con la idea de que no solo era una sonda artificial, sino que había sido colocada en nuestro vecindario próximo por una inteligencia extraterrestre con la intención de estudiarnos. Ese es el mismo año que desapareció Basile Gorgos. El visitante espacial desapareció de la órbita terrestre en 1992, pero volvió a saludarnos el pasado agosto del 2018, el mismo año que desapareció Salvatore Popescu. Aquí encontramos una sincronología entre la desaparición de Basile Gorgos y Salvatore Popescu, ya que, cuando aparece este extraño visitante espacial, desaparece alguien en Rumania de formas muy misteriosas, como podemos ver. El ovni que apareció tras el eclipse solar de 1991. Miles de personas en varios puntos de la República Mexicana fueron testigos de un extraño avistamiento ovni tras el fenómeno ocurrido hace 26 años. El 11 de julio de 1991 marcó el inicio de una nueva era para el estudio e investigación del fenómeno ovni en México. El extraordinario eclipse solar total ocurrido en esa fecha quedó marcado, asimismo, por uno de los avistamientos más importantes en la historia de ese país. Y esto ocurrió un mes antes del visitante espacial. El misterio de los ovnis en los Alpes del Trentino, 1991, cerca de Rumania. El mismo año que Basile Gorgos viajó en el tiempo en 1991, vuelo 502. El avión que viajó en el tiempo, los pasajeros del vuelo 502 perdieron 17 minutos de su tiempo al entrar en una extraña nube. Estas tormentas temporales, sin embargo, no se circunscriben al cielo. Sucedió en noviembre de 1991. Al recordarlo todavía me embarga una sensación de irrealidad. Había viajado a la isla de Gran Canaria, España, para conocer un caso de teleportación, un extraño suceso protagonizado por una mujer de mediana edad quien, al entrar en un denso banco de niebla, se transportó inexplicablemente a otro punto de la isla instantáneamente. Transitábamos por la autovía del sur, rumbo al municipio de Agüimes. Yo iba sentado en el asiento del copiloto comentando su experiencia cuando dejamos atrás el cruce de Arrinaga para internarnos por una carretera secundaria que había de dejarnos en Agüimes. La noche era clara y la temperatura agradable. Nada hacía presagiar lo que ocurrió a continuación. Fue al tomar el desvío, una pronunciada curva que da acceso a la C-812, cuando nos invadió una sensación extraña. Los faros iluminaron por segunda vez la placa informativa que pocos segundos antes habíamos dejado atrás. Nos miramos extrañados para, a continuación, echar un vistazo a nuestros relojes. ¿Cómo era posible que pasáramos de nuevo por el mismo lugar? Vacilé. ¿Un déjà vu? En ese caso, ¿lo compartimos ambos al mismo tiempo? Era todo muy extraño. Decidimos hacer un cambio de sentido y recorrer de nuevo los últimos kilómetros para comprobar que la indicación no estaba duplicada. La perplejidad se apoderó de ambos cuando comprobamos que no era así y tampoco el paisaje se repetía. Habíamos sufrido un salto hacia atrás en el tiempo y el espacio sin tener conciencia de ello. El 31 de enero de 1978 le sucedió algo parecido al comandante Carlos García Bermúdez. Este piloto de líneas aéreas con una experiencia de 11.500 horas de vuelo realizaba la ruta entre Valencia y Bilbao a bordo de un Caravelle 10R de la compañía Aviaco, Aviación y Comercio, cuando, por causas meteorológicas, su avión fue desviado al aeropuerto de Santander. El trayecto no dura más de 15 minutos, pero tras salir de una extraña nube lenticular que ocasionó el mal funcionamiento de las brújulas, los aparatos de radio y los instrumentos electrónicos, aterrizaron 32 minutos más tarde, 17 minutos adicionales que nadie puede explicar, como podrás comprobar en el vídeo que acompaña esta información. El vuelo 502 perdió 17 minutos de su tiempo. Nadie puede explicar por qué. En su libro Viajando en el tiempo, la investigadora Jenny Randle señala que muchos episodios de teletransporte o de escamoteo espacio-temporal se inician con la entrada en bancos de niebla de difícil catalogación en cuyo interior suelen producirse fallos eléctricos o escucharse zumbidos. En el mencionado libro, Randle refiere el caso de David, un joven de Kent, Reino Unido, que experimentó un extraño fenómeno de escamoteo temporal en 1966. Acompañaba a casa a una amiga. Cerca de medianoche hicieron un alto en el camino junto al río. Fue entonces cuando escucharon un alboroto procedente de unos adolescentes. Gritaban aterrorizados pues algo los perseguía. De pronto todo quedó extraordinariamente silencioso, incluso para ser de noche. Tuve la sensación de que se me tapaban los oídos. Experimenté un ligero embotamiento y después me dominó una extraña tristeza. Noté cierta pesadez y tuve la sensación de que me movía a cámara lenta.
Me volví para mirar a mi amiga, que también parecía preocupada. Las voces sonaban como si procedieran de un valle, por lo que provocaban eco. Fue entonces cuando advirtieron la presencia de una especie de neblina blanca que flotaba a ras de suelo y giraba a su alrededor. En ese momento el tiempo se ralentizó. Sus movimientos duraban una eternidad. El humo de su cigarrillo subía en espiral con lentitud hasta los adolescentes que pasaban junto a ellos se movían como los astronautas en la luna. Después todo volvió a la normalidad. ¿Es acaso posible el viaje en el tiempo? Einstein nos mostró el camino hace más de 100 años. Si uno va al espacio, viaja a una velocidad cercana a la de la luz, da una vuelta y regresa, su reloj estará marcando el tiempo más lentamente. Así que cuando llegue, será el futuro en el planeta Tierra, recuerda el matemático Brian Greene, cofundador del World Science Festival, Festival Mundial de Ciencia. Ahora, un investigador de la Universidad de British Columbia, UBC, asegura haber desarrollado un modelo matemático que haría viable la construcción de una máquina para viajar en el tiempo. Se llama Ben Tippett y es profesor de matemáticas y física en el campus Okanagan de la UBC. En un estudio publicado recientemente defiende la viabilidad del viaje en el tiempo. Este científico ha creado un modelo llamado TARDIS, acrónimo en inglés de Traversable a Causal Retrograde Domain in Space-Time, que describe como una burbuja la geometría espacio-tiempo y transporta su contenido hacia atrás y hacia adelante a través del espacio y el tiempo mientras recorre un gran camino circular. La burbuja se mueve a través del espacio-tiempo a velocidades mayores que la velocidad de la luz a veces, permitiendo que se mueva hacia atrás en el tiempo. Pero una cosa es la teoría y la otra la práctica. Mientras llega a la definitiva máquina del tiempo, seguiremos documentando casos desconcertantes de nubes y tormentas temporales en los montes Buseji de Rumania. Hay un lugar oculto donde hay el holograma, mostró escenas de la vida de Jesús y de su muerte en la cruz. Además se reveló que personajes, posibles viajeros del tiempo, presenciaron las escenas mientras ocultaban sus rostros, con rasgos distintos, bajo las túnicas. El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época la distribución social y de la población era completamente diferente de la actual, lo que obliga a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. ¿Solo una buena historia de ciencia ficción? De hecho, todos los detalles narrados podrían plantearse como ello, y generar hasta una gran producción cinematográfica. Sin embargo, algunos datos son comprobables. Como decía Massidi, existen dos tipos de personas, los que son manipulados y los que no. ¿En qué lugar estaremos? Esta información, aunque no comprobado del todo, podría ser una manipulación de la verdad, una fábula incompleta. ¿O es posible que esta sea la verdad que se nos ha ocultado y que ha permanecido sumergida entre los montes Buseji en Rumania? Esperamos algún día conocer todo. En el verano de 2003, en una zona inexplorada de las montañas de Buseji, un equipo del Departamento 0, una sección de alto secreto del Servicio de Inteligencia rumano, SRI, hizo un descubrimiento trascendental que podría cambiar completamente el destino de la humanidad. Los Estados Unidos de América ejercieron una presión diplomática colosal al gobierno rumano, que pretendió dar a conocer los resultados a todo el mundo. Las consecuencias se hicieron mucho más complejas, debido a la brutal interferencia de la Orden de los Illuminati, que pretendía tomar el control tanto de la ubicación del descubrimiento, como de la expedición conjunta rumano-americana. El experto en fenómenos extraños, y también líder de operaciones del Estado rumano, César Brad, fue el héroe de los terribles acontecimientos que se produjeron en las montañas de Buseji. También tuvo dos encuentros memorables con un destacado representante de los Illuminati, y destacado miembro del Bilderberg. Una extraña visita del miembro más influyente del Bilderberg en mayo de 2003, César recibió la visita de un personaje muy importante. La convocatoria de reunión llegó a través del SRI, como resultado de la intervención del gobierno. La persona era un extranjero, pero hablaba muy bien la lengua rumana. También estaba familiarizado con el país. El SRI informó a César que el visitante era un miembro de alto rango de una logia masónica muy importante de Italia, era un noble, y tenía una fuerte influencia financiera en Rumanía. Su influencia política también era muy elevada, ya que él fue capaz de penetrar el muro de los agentes del SRI y llegar a la DZ. César sintió una alta presión y un gran peso en torno a esta persona. Estaba rodeado por una nube de radiación pesada y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones.
Para este encuentro, César se preparó a fondo, aislándose en un cuarto y cayendo en un estado de meditación profunda, para aprender más acerca de la persona. Un helicóptero Esri trajo este arrogante alto caballero, vestido con un traje negro. Tenía un bastón con mango de marfil e incrustaciones de oro. Su rostro expresa dureza y sus ojos verdes tenían un efecto extraño, que irradiaba una inusual frialdad. Se presentó como señor Mazzini, probablemente no era su nombre. Se sentía muy seguro de sí mismo y dio la impresión de ser una persona que estaba acostumbrada a dar órdenes. Era el líder de una de las logias masónicas más importantes de Europa y también de una de las organizaciones masónicas más influyentes en el mundo, el Grupo Bilderberg. Mazzini fue muy directo y afirmó que los seres humanos son de dos clases: los que pueden ser manipulados y gobernados, estos son mayoría, y los que tienen ciertas virtudes y fuerte personalidad. Dijo que su grupo es parte de la orden masónica más importante y están muy interesados en el resultado de la discusión. El señor Mazzini explicó que el grupo Bilderberg no es una logia masónica, y que significa mucho más que eso. Dijo que las logias son solo fachadas y el poder real es mucho mayor que el 33º nivel jerárquico. Mazzini invitó a César a unirse al grupo, haciéndole entender que tendría muchas ventajas. Según César, Mazzini era fuerte tanto física como psíquicamente, lo que contrastaba con su edad. Desafortunadamente para él, su poder se centraba en un enorme ego, de arrogancia y sentido de superioridad sobre el resto. Mazzini informó a César que fue solicitado expresamente por él, utilizando su influencia política, ya que estaba impresionado por el poder psíquico de César. El Pentágono espió con los satélites. Un satélite del Pentágono utilizado para el espionaje geodésico, basado en tecnología y formas de las ondas biónicas, descubrió en 2002 una unidad separada en un área específica de las montañas de Busegi. El espacio vacío dentro de la montaña no tenía correspondencia con el exterior, y parecía que fue tallado en el interior, por seres inteligentes. Definitivamente no era una cueva. El escáner de los satélites reveló dos grandes bloques energéticos en la montaña. Estas barreras se fabricaron con energía artificial. El primero de ellos era como una pared enérgica, bloqueando el acceso al túnel, mientras que la segunda tenía la forma de una cúpula, o hemisferio, y se encontraba en el extremo opuesto del túnel, cerca del centro de la montaña. Mazzini estaba seguro de que dentro de la cúpula descubrirán algo muy importante. Él tenía un profundo conocimiento sobre el origen de este descubrimiento y también sabía de la existencia de al menos un elemento situado en el interior de la gran sala semiesférica. El túnel y la cúpula fueron extrañamente alineados con las formaciones de roca de la cima de la montaña, conocido como Babel y la Esfinge de Busegi-If. Una estructura similar en Irak. El equipo del Pentágono señaló que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea de alto secreto que habían descubierto antes, cerca de Bagdad, Irak. Poco después de este descubrimiento, la guerra iraquí estalló y después de unos meses, los estadounidenses tenían acceso al mayor secreto en la zona, de la que los iraquíes no sabían nada. Mazzini explicó a César que el contenido de ese descubrimiento tuvo que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de sus organizaciones secretas. Cuando la investigación del Pentágono señaló las similitudes entre la estructura subterránea de Bagdad y el de las montañas de Busegi, Mazzini y su logia masónica se pusieron muy nerviosos. Inicialmente, incluso entraron en pánico. El pánico se debió al hecho de que esta estructura, mucho más grande y más compleja que la de Irak, estaba en el territorio de Rumanía. Al parecer, Rumania es probable que desempeñe un papel importante en la caída de las sociedades secretas que controlan el mundo y esclavizan a la humanidad. Se sugirió también que en algún lugar por encima de las montañas de Busegi, se halla una pirámide energética, que es invisible al ojo humano, y contiene la historia real de nuestro planeta. Uno puede imaginar su pánico. Mazzini trajo al sitio de perforación una máquina de perforación de roca dura ultra sofisticada, usado por el ejército estadounidense. El dispositivo utiliza un fuerte chorro de plasma y una especie de campo magnético giratorio, literalmente, fundiendo la roca sin ningún esfuerzo visible. Ve los secretos de las montañas Busegi, año 2003. Ellos fueron capaces de lograr penetrar unos 60-70 metros de profundidad en la primera barrera energética, y llegaron a la primera galería, que parecía un túnel del metro. Sus paredes estaban perfectamente pulidas. Al final del túnel había una puerta de piedra maciza, protegida por una barrera energética invisible. 3 miembros del primer equipo de intervención especial trataron de tocar la puerta, e inmediatamente murieron de un paro cardíaco.
Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera, lanzado contra la barrera, se convertía de inmediato en polvo fino. 2 generales del Pentágono y el asesor presidencial de Estados Unidos llegaron al lugar. Vi la Gran Galería. Más allá de la barrera de formidable energía, que causó la muerte de 3 personas, también había una puerta de roca sólida. En la pared del túnel, justo enfrente de la puerta, había un área de 20 centímetros cuadrados, en el que se dibujó con precisión un triángulo equilátero apuntando hacia arriba. La plaza se encuentra entre la enorme puerta de piedra de molino y la barrera de energía invisible. Vi una base similar en Irak. El asesor de Estados Unidos en temas de seguridad nacional recibió una llamada y se le notificó que el escudo energético de Bagdad, Irak, se había activado de repente, y también estaba pulsando a una frecuencia mayor. Delante del escudo de Bagdad, un holograma de nuestro planeta apareció, que de forma secuencial y progresivamente representó el continente europeo, trasladándose después hacia el sureste, luego mostró las montañas de Buseji de Rumania y, por último, mostró su ubicación dentro del corredor de la estructura. Era obvio que los 2 escudos de energía hemisféricas estaban en una conexión directa. Básicamente, la base iraquí había sido notificada sobre la presencia de personas dentro de la base rumana. La mala noticia es que la presidencia de Estados Unidos fue notificada y se puso en contacto con la diplomacia rumana. En pocos minutos, toda la operación había sido revelada, y el plan del señor Mazzini se fue por el desagüe. La presidencia de Estados Unidos exigió tomar el control de la base secreta y toda la operación. Los políticos rumanos, que no sabían nada de la operación secreta subterránea, entraron en pánico. Los generales del Pentágono presentes en el lugar, habían sido informados de que Washington exigía una reunión urgente. SAT, Consejo Supremo de Defensa, reunión de emergencia. Una sesión de emergencia del Consejo Supremo de Defensa, SAT, creó una enorme ola de simpatía por el Departamento Cero. La mayoría fueron sacudidos por la noticia que recibieron. La decisión del XAT era continuar la investigación, pero bajo el control completo del Departamento Cero. También se exigió un inventario de todo lo que se encontrase en la gran sala. Desde Bucarest, la capital de Rumania, las órdenes venían en oleadas, se anulaban entre sí. Algunas eran muy vehemente y estrictas, mientras que otras eran difícil de alcanzar, y denotaban la enorme tensión. Miembros del XAT estaban en sesión continua, manteniéndose en contacto con el equipo de las montañas de Buseji. Después de discutir todo por horas, decidieron hacer público el descubrimiento. El gobierno rumano quería hacer una declaración formal al mundo entero. Algunos miembros del XAT se opusieron con vehemencia a la decisión. Declaración oficial de Rumania. Cuando la diplomacia de Estados Unidos fue informada de que Rumania divulgaría los descubrimientos, todo se volvió caótico. El presidente fue llamado para una conversación telefónica directa con la Casa Blanca. En cuestión de horas, los Estados Unidos bloquearon todas las transacciones financieras con Rumanía y su acceso a todas las demás instituciones financieras. Rumania estaba a punto de declarar estado de emergencia en las montañas de Buseji y la capital. Las conversaciones entre los funcionarios de Estados Unidos que llegaron a Bucarest y el servicio de emergencias rumano se llevaron a cabo sin un traductor. Los funcionarios estadounidenses fueron violentos verbalmente, gritando constantemente y profiriendo amenazas contra Rumania y sus funcionarios. La divulgación oficial de Rumania al mundo habría proporcionado pruebas fotográficas y todo lo esencial para una aclaración completa. Destacados científicos e investigadores de todo el planeta habrían sido invitados para estudios en profundidad. Pero lo más importante, habría revelado la verdad sobre el pasado distante de la humanidad y su verdadera historia, que de acuerdo con lo que César fue testigo dentro de la Gran Galería, es casi completamente falso. La reacción del gobierno de Estados Unidos fue tan brutal porque la divulgación hubiera destrozado su influencia y poder global en un instante. La razón oficial citada por los E.U. no era el crear pánico en el mundo, sino omitir reconocer que el estado actual de la angustia mundial es el resultado directo del engaño y la manipulación deliberada realizada por la masonería y otras sociedades secretas, durante milenios. También hubo una intervención del Vaticano. Si usted se pregunta cómo el Vaticano se enteró de este descubrimiento, entonces usted debe saber que están en lo más alto de la pirámide de control del mundo, y su piedad religiosa no es más que una fachada. Leer Los secretos más oscuros del Vaticano, en la que el Papa llama a la moderación antes de este gran y fundamental paso para la humanidad. El Papa prometió poner ciertos documentos a disposición del Estado rumano de los antiguos archivos secretos papales, que eran de gran importancia para Rumania.
Los documentos fueron copias de seguridad de los descubrimientos, sí, eso es lo poderoso que un papa es. Después de 24 horas de negociaciones, un acuerdo final se produjo entre Rumanía y los EU. El Estado rumano pospuso la divulgación, y poco a poco lo presentó todo a la gente. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.